Este día domingo se nos acabó la lluvia y gracias a Dios estamos aquí en su casa, amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, 2 de Corintios. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Tiene ahí? Antes de leer el pasaje para la predicación de hoy, me gustaría leer el Salmo 93. Usted tenga ahí su Biblia en 2 de Corintios 10, por favor. Dice el Salmo 93: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios que el día de hoy hemos alabado y es el Dios del que el día de hoy vamos a predicar. Amén. Gloria a Dios. 2 de Corintios 10, versículo 4. Amén. 2 de Corintios 10, versículo 4 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tome su asiento. Gloria a Dios. Hermano, usted tiene conocimiento que mientras usted y yo estamos en este lugar, diferentes países están en guerra. Actualmente y en este momento, permítame, voy a mover un poquito porque está lloviendo. No, está bien, gracias. Ahí está. Creo que una plantita que ocupe agua, ahí está bien. Hermano, ahorita el mundo está en guerra. Usted y yo estamos aquí tranquilos, a gusto, pero en el mundo hay guerra. Hay países que están sufriendo guerra en este momento. Las guerras, hermano, no son como eran antes, como la Primera Guerra Mundial, donde los países venían con sus ejércitos, se ponían frente a frente y avanzaban uno sobre el otro con espada en mano, con rifle de un solo tiro en mano, y era uno contra otro, se podían mirar, hacían estrategias para que se pudieran encontrar. Segunda Guerra Mundial, más avanzado, armas, esto y el otro, sin embargo tenían que trasladarse y poder pelear unos contra otros. Eran guerras donde podías mirar a tu enemigo y podías saber dónde se encontraba. El día de hoy, efectivamente, las guerras, puedes seguir viendo dónde está tu enemigo. En la actualidad, sin embargo, ha avanzado la tecnología, hermano. Y cuando algún país mueve sus tropas, tienen su armada en ciertos lugares, en ciertas áreas, pero si éste decide mover un buque, o si este buque decide esconderlo y que se esconda del radar, entonces todos los países se enteran.
En ese mismo instante, hermano, no como usted y como yo que estamos aquí, no sabemos ni qué está pasando, pero si hay algún movimiento de alguna tropa en otro país, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, se entera de aquel país que está moviendo sus tropas. Y entonces empieza un movimiento en los centros ahí de inteligencia y, hey, tal país movió, ¿por qué lo movió? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Nos están atacando? ¿Nos pretende atacar? Y empieza un movimiento. Empieza un movimiento donde todos pueden saber qué está sucediendo. Esas son las guerras actuales. Si usted se mete, no sé si les gusta o no meterse, pero hay muchos videos de las guerras, hermano, ahora en la actualidad, donde pueden ir soldados corriendo y no son soldados contra soldados, van corriendo tratando de esconderse ¿de qué? De un dron. De un dron que va y que va persiguiendo a ese soldado y el pobre hombre no sabe ni para dónde correr porque es un dron el que lo va siguiendo. Y que ese dron va cargado, va armado y lo ataca. Desde donde están las tropas, desde donde está la inteligencia, es cuestión de presionar botones desde los buques en el mar, y lanzan sus misiles y atacan. No hay necesidad de esa confrontación, de ese frente a frente. Pueden estar ellos muy bien y si alguno decide atacar, un botoncito, lanza misiles y ¿qué pasó? Y empieza una guerra. Las guerras, hermano, han avanzado, han cambiado las estrategias, hay tecnologías ahora que no existían antes. Y así como la humanidad, hermano, puede hacer esas guerras, usted y yo debemos de estar conscientes que estamos en una guerra espiritual. Amén. Y es una guerra espiritual, hermano, donde muchas veces parece que el ejército, la iglesia, la milicia del Señor no está preparado para esa guerra. El enemigo también ha ido avanzando, hermano, en cuestión de cómo hacer su guerra en contra de nosotros, en contra de las personas, en contra de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Antes, se paraba a alguien y venía y atacaba a la iglesia. Ahora no, hermano, ahora el asunto es sutil. Ahora el asunto es en las escuelas, el asunto es en las tecnologías. Y la iglesia está en guerra y está siendo atacada y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. El enemigo ha ido avanzando, pero nosotros pareciera como esas 12 vírgenes, hermano, que en unas 10 vírgenes que unas estaban dormidas. Unas despiertas y otras dormidas. Actualmente, en muchas ocasiones, la iglesia parece ser un ejército que solamente va y participa en desfiles, celebrando victorias pasadas, haciendo espectáculo, mas no haciendo guerra. El título de esta predicación: toma tus armas y asume tu responsabilidad. Toma tus armas y asume tu responsabilidad. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo, hermano, en este momento se estaba defendiendo. Usted ve el título y dice: Pablo defendiendo su ministerio, porque aún Pablo estaba siendo atacado y le estaban diciendo que él estaba ejerciendo una autoridad, que a través de las cartas él hablaba fuerte, pero cuando estaba enfrente de la iglesia se volvía débil, que abusaba por medio de las cartas posiblemente de esa autoridad, pero enfrente no ejercía esa autoridad y había gente que lo estaba atacando y él se defiende. Pero aquí usted ve y dice: para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, que en mi contra, dice Pablo, en contra del conocimiento de Dios, en contra del conocimiento de Dios.
Muchas veces tú y yo estamos siendo atacados posiblemente, estamos viviendo pruebas, estamos viviendo luchas, están pasando cosas en nuestra casa y nos lo tomamos muy personal el asunto. Ay, el enemigo se levantó contra mí. Es contra la iglesia. Es contra la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, te va a atacar. Porque necesita ir sacando de a poquito, de a poquito, de a poquito. A ver, lo voy a atacar, lo voy a sacar. No está preparado para esta guerra. El Señor, hermano, nos ha hablado en Efesios, nos dice que tú y yo debemos de vestirnos con la armadura del Señor. ¿Por qué es necesario que tú y yo nos vistamos con esa armadura? Pues porque estamos en una guerra espiritual. Dice que tu lucha y mi lucha no es contra sangre y carne, sino ¿contra qué? Contra todo principado, contra todo potestad, contra todo gobernador de las tinieblas de este siglo. Y lo pone en tiempo presente, de este siglo. Ahorita Ana y ustedes hablaban de esto. ¿De qué? Está la delincuencia, están los cárteles. ¿Y qué es lo que estamos haciendo la iglesia del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Nos quejamos, platicamos con el resto de las personas, la violencia está incrementando. Hermano, tú y yo tenemos poder en nuestras manos. Se nos ha dado autoridad para poder levantarnos e ir en contra de las tinieblas. El asunto, hermano, es que estamos militando como si estuviéramos en un desfile únicamente. Vamos caminando. ¿Usted ha ido a un desfile? Sí, ha ido a un desfile y ha visto que participan muchas veces los soldados, la policía, y van con sus armas. Pero no van en una guerra, van con sus armas, presumen sus armas, van bien vestidos, bien alineados, saben marchar, saben portar su arma, pero no la están utilizando. Y muchas veces tú y yo nos vestimos bien como cristianos, nos ponemos la armadura del Señor, y lo único que hacemos es desfilar, vernos bien. No podemos, hermanos, ser como el resto de las personas y únicamente estar quejándonos, únicamente estar tratando de utilizar armas carnales. Aquí dice Pablo, nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Número uno, tienes que estar consciente y debo de estar consciente que hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Yo no sé qué tanto conocimiento o no tengas, pero si hay un Dios invisible que no puedes ver, también hay un diablo. Exactamente, hay un mundo espiritual. Si tú crees en Dios, que hay un Dios, si tú no eres ateo, dices, no existe Dios, no existe nada de eso. Si tú has dicho, yo creo que hay un Dios, también necesitas creer que hay un mundo espiritual. Debes estar y debo estar consciente de ello. Y como existe el bien, existe el mal. Y ahí es donde tú y yo debemos de atacar. Ahí es donde tú y yo nos debemos de poner las armas de la armadura que habla la Biblia, pero no solamente vestirnos y vernos bien, sino hacer nuestra estrategia y atacar. En muchos lugares, hermano, en muchas áreas, usted puede ir a iglesias, congregaciones, y están muy bonitas.
Pero la iglesia, hermano, no está haciendo una guerra. La iglesia está dormida, estamos dormidos y no estamos haciendo lo que nos corresponde. Nos es pesado orar, nos es tedioso leer la palabra del Señor, ayunar. No estamos haciéndolo, estamos dejando para después y ya no hay tiempo para dejarlo para después. Ya no hay tiempo. Meditaba en esta palabra y decía, Señor, o sea, yo por ejemplo oro por mi esposo y usted ha orado por sus necesidades y el Señor me decía, es que fíjate cómo oras. ¿Oras por qué? ¿Por él? ¿Para qué? Para que vaya a la iglesia. ¿Por qué? Y ahí es donde me agarró el Señor en la movida, hermano. ¿Por qué quiero que venga? Pues para yo venir también más cómoda. ¿Por qué quiero que Él me acompañe a la iglesia y que se convierta de verdad al Señor? Pues para yo no tener que batallar en mi casa. Y así nos levantamos juntos y así los dos venimos a la iglesia y no hay ese conflicto en casa. Y es donde el Señor me confrontó. Ok, tú tienes tu motivo porque quieres que Él vaya. Estás buscando tu propio beneficio. ¿Por qué tú quieres que tu familia sea salva? ¿Por qué tú quieres que tu vecino conozca del Señor? ¿Por qué tú quieres que tu hijo, que tu hija, para no tener que estarte preocupando por él, por ella? Es que yo quiero que conozca al Señor, es que yo quiero que venga a la iglesia porque es un adicto, porque es un alcohólico, porque tiene problemas en su casa. Y yo ya quiero dejar de preocuparme por eso. Pero ese no es el punto. El Señor no nos va a cumplir caprichos. Nosotros debemos de ver esa área espiritual, el deseo y el anhelo que ellos entreguen su vida al Señor para que ellos al morir vayan a una eternidad con Cristo. Conozco hermanas, hablando ahorita de mi ejemplo que les di, que van con su esposo a la iglesia, pero siguen teniendo conflicto. Es decir, no es para mi beneficio. Yo necesito ver con ojos espirituales. Yo necesito ver que hay un mundo espiritual que se está moviendo. Yo necesito ir y orar y usar las armas que el Señor me dio. Y hacerme responsable por el uso de esas armas. Asumir mi responsabilidad. Asumir mi responsabilidad. Hay varias personas que no me conocen. Cuando llegué a este lugar, yo desde chica conozco al Señor, sirvo al Señor desde muy chica, y el Señor me movió a venir a este lugar. Cuando yo llego a este lugar, yo traía una actitud que ni siquiera sabía que yo tenía. Había altivez, había orgullo en mí. Y quería servir al Señor, pero el Señor me dijo, hey, espérate, tengo que tratar contigo. Y el Señor empezó a tratar conmigo y tuve que reconocer que yo estaba muerta aún dentro de la iglesia. Que había una muerte espiritual en mí aún cuando estaba en la iglesia, aún cuando servía al Señor. Porque podemos estar aquí enfrente, hermano, porque podemos estar aquí todos los domingos, pero si tú y yo no tenemos una relación con Cristo día a día, tú y yo estamos muertos. Si tú y yo ponemos primero el servicio a Cristo, mira, hermano, cómo nos justificamos. Un domingo por la mañana nos levantamos tarde. Hoy voy a predicar, van a tocar el teclado, va a cantar, van a estar de ujieres, les toca servir a los hermanos. Ya me fui con todos los que sirven.
y me levanté un poco tarde el domingo. Es más, no me levanté tarde, pero hay muchas cosas que hacer. Hay que lavar trastes, hay que dejar la casa limpia antes de salir, hay que arreglar a los hijos, hay que bañarlos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces yo me levanto y empiezo a hacer mis actividades. Veo el reloj, ya se me hizo tarde y no he orado. Y digo, Señor, tú sabes que voy para la iglesia, te voy a ir a servir. Y me vengo a la iglesia, hermano, y sirvo al Señor, pero yo no me puse en las manos de Dios. Yo no oré. El hecho de que tú y yo lleguemos a la iglesia y sirvamos en la iglesia y cantemos y alabemos, eso no justifica que tú y yo en casa no hayamos hablado con el Señor. No es pretexto. No se reemplaza una cosa con la otra. Tu relación y mi relación con Dios es irreemplazable. Por nada. Ni por el domingo que vamos a venir acá. Porque aquí estamos todos juntos en armonía, pero el hecho de estar aquí juntos no sustituye ni justifica que tú y yo no hayamos tenido comunión con el Señor. Tomemos nuestras armas y asumamos nuestra responsabilidad. Si tú conoces a Cristo, si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú crees en Dios, tú y yo necesitamos asumir nuestra responsabilidad y darle a Él el lugar que le corresponde. Y si queremos ver un cambio afuera, porque puede haber un cambio, hermano, tú y yo podemos decir, es que el mundo, ¿cómo vamos a luchar contra la violencia? ¿Cómo vamos a luchar contra la maldad? ¿Cómo vamos a luchar contra los robos? ¿Cómo voy a luchar contra la economía? ¿Cómo voy a luchar? Hermano, en la actualidad ni siquiera tenemos que irnos al pasado. Hay un país que está siendo transformado ahorita, y ustedes deben saber a qué me refiero. Este país está siendo transformado de la violencia y esto y el otro, hermano. ¿Por qué nosotros no? Es que, hermana, ahorita en la actualidad es lo que la Biblia ha dicho, que se va a aumentar la maldad, que el amor de muchos se va a enfriar. Pero tú y yo no estamos fríos, ¿o sí? Tú y yo somos una iglesia viva. Tú y yo somos una iglesia donde el fuego del Señor se mueve en nosotros y ese fuego tiene que estar encendido y tiene que arder y tiene que quemar y se tiene que expandir. Se tiene que expandir. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Estamos portando nuestras armas y estamos saliendo únicamente a desfilar, a que nos vean. ¡Ay, qué bonitos! Allá va, es un cristiano. ¿Cuántas veces en esta semana, no conteste, hermana, cuántas veces en esta semana alguien se acercó a ti y te dijo, ora por mí? ¿Cuántas veces en esta semana tú diste una palabra a una persona? ¿Cuántas veces en esta semana tú te hincaste y oraste? No para pedir, no para llorar, no para quejarte, sino para interceder. ¿Cuántas veces en esta semana, hermano, tú doblaste rodilla y pediste para que la violencia retrocediera? ¿Cuántas veces en esta semana tú doblaste rodillas? Yo doblé rodillas y dije, Señor, tu bendición, abre ventanas de los cielos sobre este país y que se vaya la pobreza y que huya en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces asumimos nuestra responsabilidad en vez de quejarnos? ¿Cuántas veces tomaste las armas de la milicia que el Señor te ha dado y le hiciste guerra al enemigo por los ataques que está dando a tu familia, a tu iglesia, a tu ciudad, a tu país? Organizamos confraternidades, cafecito de mujeres, confraternidad de varones. Hay que fortalecernos como cristiano, como creyente, hay que edificarnos. Gloria a Dios, aleluya, qué bonito vivimos aquí, qué bonito agarramos la arma, nos la colgamos y a desfilar.
Las armas, hermano, no son para tenerlas guardadas. Las puedes guardar para defenderte, pero no es el plan de las armas de la iglesia. No son para estar guardadas ni para usarlas en defensa propia. Son para atacar. Las armas espirituales no son para que estén guardadas, no son para lucirlas, no son para usarse en defensa propia. Las armas son para atacar. No vamos a estar sentados, hermano, esperando que llegue el enemigo y me ataque. No es así. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nosotros la agarramos y en vez de ir a destruir, nos la colgamos, nos la ceñimos y a marchar. Aleluya, soy cristiano. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No vayamos a salir, dijo la hermana, dijo hay que atacar y se vaya con todo contra todo mundo. No tienes que ir y agarrar a bibliazos a la gente. No tienes que ir y sacudir a las personas y decirle arrepiéntete. Dios sabe en qué forma utiliza tu vida, amén. Hay gente que así la usa el Señor. Pero tu lucha como iglesia es de rodillas, es en oración, es en intercesión. ¿Lo estás haciendo? Tengo poco conociendo al Señor. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que tú eres un hijo de Dios. Y una vez que tú eres un hijo de Dios, pasas a tener los derechos de un hijo de Dios. Y contra eso, nada, no puede venir el enemigo. Por eso dice, derribando toda fortaleza, todo argumento del enemigo. Porque tú puedes venir, puedes orar, y cuando tú estás orando, hermano, el enemigo va a venir y te va a atacar. ¡Ay, qué hipócrita eres! Mira, según tú orando, y no estabas hablando mal de la otra persona. Y tú en tu mente, y se te acabó tu oración. Viene el enemigo y te empieza a acusar. Viene el enemigo y te empieza a acusar de tus pensamientos, de tu pasado, de tus debilidades. Viene el enemigo y te acusa. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice la Biblia que nadie nos puede acusar. Que nadie nos puede acusar. En Romanos 8:33, vamos para allá. Dice la palabra del Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8. ¿Quién te va a acusar? Cuando tú estás orando, cuando tú estás buscando de la presencia de Dios y viene el enemigo, hermano, a querer acusarte, a querer decirte, tú no sirves para esto, a querer decirte, no, olvídate, ya pasó, no lo hiciste bien, ya la promesa del Señor se perdió, te lo perdiste. Tú agárrate de la palabra y Él no te puede acusar. Usa las armas que el Señor te ha dado. Usa la palabra de verdad y dile, mentiroso, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, yo soy un soldado del Señor. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? ¿Qué nos pasa?
Y ahorita, hoy domingo, estamos aquí y estamos escuchando y decimos gloria a Dios, aleluya. Y cuando nos vayamos de aquí, no hacemos nada. No hacemos nada. No hay un cambio, no hay un ajuste. No pasa nada. ¿Y sabe por qué puedo decir que no pasa nada? Porque sigue la violencia. Porque nuestra familia no está aquí. Porque no hay personas nuevas. Porque no hay gente a nuestro alrededor acercándose y entregando su vida a Cristo. Porque hemos decidido ser cristianos cómodos. Hemos decidido, hermano, mantenernos al margen, no meternos con el enemigo. Mientras no nos metamos con el enemigo, él no se mete con nosotros. Y yo voy a la iglesia y yo vivo mejor tranquilo. Y no es así. O estás o no estás. O eres o no eres. Porque, hermano, ser cristiano no es otra religión. No es una religión más. No es hoy, con todo respeto, hoy soy católico, hoy soy testigo de Jehová, hoy soy mormón, hoy soy aleluya, mañana me enfado, me cambio. Ser cristiano no es eso. Si tú has decidido ser cristiano, entregar tu vida a Cristo, necesitas saber todo lo que conlleva eso. O simplemente vas a ser alguien del montón. Hay muchas promesas en la Biblia para ti y para mí, pero también hay mucho compromiso y hay mucha responsabilidad. ¿Quieres ver tu vida transformada? Dios puede ver tu vida transformada, pero tú necesitas hacer tu parte. Venir y sentarnos aquí, gloria a Dios, porque nos alimentamos de la palabra, pero el verdadero reto está en casa. La verdadera lucha está en casa. En oración, en escudriñar la palabra, para poder ir en contra, hermano, del enemigo. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos iban hacia la tierra prometida. Dios se las prometió, pero no les dijo, sí, aquí está con moñito y todo. Tuvieron que luchar para poder entrar. Tuvieron que pelear por esa tierra prometida. Y para pelear, hermano, tuvieron que usar sus armas. Hay ocasiones, no sé si usted ha mirado en la tele o a lo mejor le ha tocado un caso de demanda, donde usted sabe que tiene la razón y por lo tanto decide demandar a la otra persona, empresa, compañía, qué sé yo. Y hay demandas colectivas, demandas personales, por diferentes situaciones y cuestiones. Y en muchas ocasiones va esta persona, demanda, vamos a poner cantidades, voy a demandar por 100,000 pesos por todos los daños y demás. Tienes pruebas, tienes esto, tiene el otro. Viene la otra persona a la que estás demandando, su abogado, y te dice, quiero hacer un trato contigo. Te voy a dar, pero ahorita. Si nos vamos a juicio van a pasar 2 años, 3 años, y quién sabe si vayas a ganar. Así que, ¿qué te parece si ahorita te doy 25,000? Ahorita, ya. Para que no te esperes. ¿Qué te parece? Es más, porque si seguimos con esta demanda, yo soy el abogado y voy a sacarte también tus trapitos ahí en el juicio. Y tú la piensas. Y muchas veces la gente se deja amedrentar y acepta el trato. ¿Está bien? Sí, porque si me voy allá, estos me van a investigar y a lo mejor los papás ahora, como están las leyes, yo estoy demandando y a lo mejor ahí me sacan que tengo un hijo que no le he pagado y por ahí me llegan. Y los asustan. Y la gente acepta eso poquito y ya no van por lo demás.
decides no luchar. Hermano, con el enemigo no hay trato. Tú y yo fuimos justificados. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Tú y yo ya no debemos nada. Cristo pagó el precio total de tu deuda en la cruz del Calvario. Y no hay nada que el enemigo pueda venir y acusarte. Tú y yo podemos ir con toda la legalidad como un hijo, como una hija de Dios y enfrentar al enemigo. Así que si tú estás decidido, si tú estás decidida a hacer guerra contra el enemigo, a tomar las armas, a asumir tu responsabilidad, que no solamente eres un hijo, una hija de Dios, eres un soldado de Cristo. Que ya no podemos seguir simple y sencillamente desfilando, tenemos que ir a la guerra. Seas quien seas. Seas quien seas. El hecho de que llegues a este lugar y digas, yo sirvo en esta área. Si tú crees que le haces guerra al enemigo por venir y servir, esa no es guerra. Esa no es la guerra. Es un servicio al Señor. Pero esa no es la guerra. Tú no puedes venir y decir los domingos que voy a la iglesia le hago guerra al Señor. Esa no es al diablo, al enemigo. Esa no es la guerra. ¿Tú quieres ver cambios en tu casa? ¿En tu bienestar espiritual? ¿Quieres ver cambios en tu colonia? ¿Quieres ver cambios en tu país? Es hora de que como iglesia asumamos nuestra responsabilidad, que tomemos nuestras armas y que le hagamos guerra al enemigo. Porque él, hermano, ha ido avanzando. Así como las guerras terrenales, el enemigo ha ido avanzando y ha ido puliendo sus estrategias contra la iglesia. Mientras la iglesia se duerme en sus laureles, hermano, el enemigo nos ha ido ganando terreno. Nos ha ido ganando terreno. Nos ha ido ganando terreno. Y ese no es el plan. Para eso no estamos aquí. Para eso no nos quedamos aquí en este mundo. Somos el cuerpo de Cristo. Y debemos ser la luz de este mundo. Y las tinieblas tienen que retroceder. Pero si no hay quien haga que retroceda, hermano, sigamos viviendo como hasta ahora. Sigamos conformándonos. Sigamos poniéndonos nuestra armadura, pero solamente para que nos vean, presumiendo glorias pasadas y sin hacer nada. Que si antes la campaña, que si antes el avivamiento, que yo me acuerdo, que yo... Gloria a Dios. Pero esta es la iglesia actual. Usted y yo, los que estamos aquí, chicos y grandes, tú y yo somos la iglesia actual, ahorita, aquí y ahora. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad que las cosas cambien, que marquemos nuestra generación. ¿Qué se va a hablar, hermano? Ahorita tú y yo ya hablamos de las generaciones pasadas, de cómo se levantaban campañas, de cómo venía fulanito y sutanito y oraba y caían los enfermos y esto y el otro y gloria a Dios y qué bonito y el avivamiento que hubo en tal lugar y el movimiento del Señor y íbamos y hacíamos. Eso lo hicieron las generaciones pasadas. Lo marcaron, tan lo marcaron que tú y yo podemos hablar de ello, que van a hablar las generaciones futuras de ti y de mí. ¿Qué van a decir de esta generación? ¿Qué van a hablar de nosotros? La generación que durmió, la generación que se conformó, la generación que no se atrevió.
Y es para todos, ¿eh? Es para todos. No le eches la responsabilidad a los líderes. No le eches la responsabilidad al que tiene 5 años, 10 años, 20 años. No importa el tiempo que tú tengas. ¿Quieres ver un cambio en tu vida? Métete en oración con Dios. Métete en oración con Dios. Busca la presencia del Señor. Busca su guía. Y el Señor hará. Vamos a estar de pie.